Nunca tenemos en cuenta nuestros cuerpos mientras realizamos las actividades diarias. Pero bajo presión, pueden llevar a cabo tareas titánicas. Esta compleja máquina lleva evolucionando millones de años. Y es tan complicada que su funcionamiento sigue siendo misterioso en muchos aspectos. Es un mundo desconocido, pero ahora disponemos de la tecnología necesaria para explorarlo como nunca se ha hecho antes. Los 5 sentidos son nuestra puerta al mundo exterior. Por debajo de la piel tenemos más de 1 millón de minúsculos receptores que nos proporcionan mucha información. Gracias a 70 kilómetros de fibras nerviosas, podemos reaccionar a una velocidad impresionante. Algunas sensaciones nos advierten de un peligro. Cuando nos atacan, son nuestra primera línea defensiva. La sensibilidad puede incluso salvarnos la vida cuando tenemos que sobrepasar el límite. El cuerpo humano al límite. Sensibilidad. En mitad de una tormenta, un piloto maneja con gran precisión una máquina de 7 toneladas. Dos chicos se encuentran de repente en una situación muy peligrosa y las cámaras de la Guardia Costera estadounidense les graban. Están en la costa de Oregón y las corrientes les arrastran mientras sube la marea. Estábamos a unos 400 metros de la costa. Estuvimos nadando durante 1 hora para intentar llegar a una roca. Me quedaba sin fuerzas y pensaba que iba a morir, que iba a ahogarme. No podía creerlo. Su única esperanza era este helicóptero de rescate. Una máquina así está equipada con una tecnología que vale millones de euros. Pero lo que más importaba era un mecanismo mucho más complejo que el del helicóptero. Compuesto de 1 millón de microsensores unidos a uno de los sistemas de comunicaciones más avanzados del mundo. Y se encuentra bajo nuestra piel. Nuestros cuerpos están equipados con receptores del tacto que pueden percibir incluso el vuelo de una mosca. Para llevar a cabo el rescate, el piloto Matt Gingrich tuvo que poner en alerta todos sus sentidos. Había vientos de 30 nudos. Y como había tantas rocas alrededor, casi pierdo los nervios. En 1 centímetro cuadrado de una mano humana hay unos 100 sensores del tacto. Algunos, los más cercanos a la superficie, pueden percibir incluso las sensaciones más sutiles. Otros, a más profundidad, se encargan de medir los incrementos sostenidos de presión. Gracias a una red de nervios, envían señales al cerebro. En una fracción de segundo, el cerebro de Matt activó sus nervios motores para provocar una serie de movimientos precisos en sus manos que llevaban los controles. Al mismo tiempo, los otros sentidos de Matt le bombardeaban con información. La velocidad de las señales de los nervios de Matt fue crucial en el rescate. Justo ahí, vas muy bien. Consiguió impedir que el nadador de rescate se estrellara contra las rocas. Bien, aguanta, así. Justo ahí. Mantén la posición, manténla. Tal velocidad es posible gracias a la estructura de los nervios. Nuestros nervios están formados por paquetes de finas células, algunas de más de 1 metro de largo, que conducen las señales eléctricas desde y hacia el cerebro. Al igual que los cables tienen aislante alrededor, los nervios más importantes están rodeados de una capa de tejido graso. Es esa capa de grasa la que impide que unas señales interfieran con otras y la que permite que viajen por el sistema nervioso de Matt a más de 400 kilómetros por hora. Esta fue la parte más peliaguda de la operación. El nadador de rescate corría el riesgo de estrellarse contra las rocas. Pero los nervios de Matt actuaron tan rápido y sus acciones fueron tan precisas que hizo pequeños ajustes sin ni siquiera pensarlo. Le movía el instinto. Actuaban una serie de sensaciones más rápidas que su propio pensamiento. Este tipo de velocidad neurológica puede marcar la diferencia entre un rescate con final feliz y un desastre.
Los nervios conducen las sensaciones al cerebro desde todas las partes del cuerpo y sin interrupciones. Gracias al sistema neurosensorial, podemos hacer las tareas más complejas como componer música, ser creativos e incluso operar las heridas. En este caso, ayudó a salvar 2 vidas. Arriesgaron su vida para salvar la mía y salimos de allí todos sanos y salvos. De no ser por ellos, no estaría aquí ahora mismo. Gracias a los sensores, podemos responder de forma inmediata a lo que ocurra a nuestro alrededor. Pero no están distribuidos de forma uniforme bajo la piel. Las manos tienen 100 veces más sensores por centímetro cuadrado que la parte trasera de las piernas. Se sitúan donde más se necesitan. Si las partes más sensibles del cuerpo fueran las más grandes, este tendría más o menos este aspecto. La lengua y los labios tendrían el doble del tamaño real. Lo mismo pasaría con las manos, los dedos y los pies. Las otras sensaciones se rigen por patrones diferentes. Los sensores térmicos se acumulan en las yemas de los dedos, la nariz y, sorprendentemente, en los codos. Estos sensores térmicos desempeñan un papel crucial en situaciones de riesgo extremo. En este desierto australiano, la temperatura puede llegar a los 54 grados. No es el mejor sitio para perderse. Pero eso es lo que les pasó a Matt McGough y su hija Shannon a más de 160 kilómetros del pueblo más cercano. Aquí hace tanto calor que si se dejara un filete al sol, se asaría en menos de 4 horas. Poco después de que su camioneta se rompiera, sus cuerpos entraron en acción para mantener su temperatura corporal a 37 grados. Fue posible gracias a miles de diminutos sensores térmicos que activan un sistema de refrigeración. Cuando la piel rebasa el umbral de los 34 grados, los sensores avisan al cerebro. Este activa el termostato central que avisa a otros nervios para que empiece el proceso de refrigeración. Una hora después de que su coche se rompiera, Matt y su hija sudaban en abundancia. Bajo la piel existen millones de glándulas sudoríparas diminutas. Cuando el calor arrecia, los vasos sanguíneos se dilatan para que la sangre y el calor lleguen a la superficie de la piel más rápido. Las glándulas sudoríparas extraen agua de la sangre y la liberan por la piel. Cuando se evapora, la piel se enfría. Normalmente segregamos 1 litro de sudor al día, pero bajo condiciones extremas, esa cantidad se dispara. Este hombre genera mucho calor mientras corre. Además, la temperatura de la sala aumenta al mismo tiempo. La cantidad de calor que desprendemos aumenta según la cantidad de sudor que estemos produciendo y se esté evaporando. Ese calor es producto del ejercicio que estemos haciendo. Ahora mismo la cantidad de sudor no está aumentando, lo que indica que está sudando al máximo nivel. La piel de este hombre está llegando a su límite. Suda casi 2 litros por hora. La cantidad de calor que desprende el cuerpo humano se compone de agua en un 75%. Pero nuestros órganos vitales necesitan intacta su cantidad de fluido vital. Normalmente tenemos suficiente para compartirla con el sistema de refrigeración, pero solo si nos mantenemos hidratados. Tras 4 días en el desierto australiano, Matthew y Shannon se quedaron sin agua. Con solo perder el 3% del agua corporal pueden aparecer calambres, dolor de cabeza y desorientación. Estaban tan deshidratados que comenzaron a tener alucinaciones. El calor te juega malas pasadas en el cerebro. Intentaba mantenerme concentrado en cómo sobrevivir y cómo encontrar una solución para arreglarlo todo.
Sus cuerpos necesitaban una solución ante la pérdida de agua. Para que los órganos vitales no se resientan, el cerebro recurre a una técnica sorprendente. Anula el termostato corporal y ordena que cese la sudoración. Las glándulas sudoríparas se secan. Después, los nervios ordenan a otras partes del cuerpo que envíen agua al corazón, los pulmones y los riñones. La sangre se espesa y se coagula. El agua se obtiene del intestino grueso, lo que provoca estreñimiento. Incluso los ojos se secan. De haber podido, habríamos llorado por no saber si íbamos a ver otra Navidad o por no saber si Shannon volvería a ver a su madre. Si nuestros cuerpos hubieran tenido agua, habríamos derramado muchas lágrimas, pero no hubo ni una. Recuerdo que se me secó mucho la boca y que ni siquiera podía tragar, porque ya no quedaba saliva para hacerlo. La lengua se convierte en una especie de ladrillo. Shannon y Matthew estuvieron a punto de venirse abajo, pero la red de sensores bajo su piel evitó que se sobrecalentaran y les mantuvo con vida durante más de una semana. Sobrevivieron gracias a que sus cuerpos encontraron el equilibrio entre la falta de agua y la necesidad de mantenerse fríos. Además, sus cerebros activaron un instinto fundamental. Se enterraron en el suelo para aislar sus cuerpos del calor desértico. Gracias a eso, pudieron salvar la vida. Salí de la tierra y empecé a mover los brazos frenéticamente. Ese hombre llevaba encima agua potable de sobra. Fue la salvación. Me bebí un bidón entero que me supo a gloria. Lo puse así y dejé que el agua me cayera encima. Fue fantástico. Era agua potable, limpia y fresca. Fue increíble. De todas las sensaciones, la que más tememos experimentar es el dolor. Pero la respuesta al dolor puede ser clave para la supervivencia. Los científicos han empezado a entender cómo funciona durante los últimos años. Amy Rasina iba haciendo senderismo sola por la cordillera Sierra Nevada de California cuando tropezó. Perdió el equilibrio. Y cayó sobre granito sólido a 20 metros de altura. Se rompió el pie derecho y una tibia en la caída. Su rodilla derecha se desintegró en 4 trozos diferentes. El muslo y la cadera de su pierna izquierda se hicieron añicos. En ese mismo instante, el sistema nervioso de Amy comenzó a enviar señales de dolor desde las heridas de la piel y los huesos rotos. El dolor nos protege porque avisa al cerebro de que hay daño. Las heridas activan reacciones químicas en los receptores del dolor. Envían señales eléctricas al sistema nervioso y este las lleva al cerebro. Lo curioso es que los nervios que transmiten el dolor son más lentos que otros. Las señales que envían el dolor al cerebro van tan lentas que incluso notamos la demora entre el momento en que se produce la herida y el dolor que provoca. Este retraso nos proporciona un valioso momento para huir de lo que provoca el dolor antes de que el efecto nos sobrecoja. El dolor funciona de forma diferente a otras sensaciones en el cerebro. Los otros sentidos se procesan en zonas específicas. La vista, el oído, el tacto. Pero si hay que resaltar el dolor, quedaría así. Se procesa en muchas partes del cerebro y las áreas que activa difieren de una persona a otra. El dolor es una percepción.
está en el cerebro. Es la interpretación cerebral de una herida. Por eso es tan diferente de unas personas a otras. Para que no resulte tan confuso, siempre pongo el mismo ejemplo. Dos personas mirando un cuadro. Una de ellas cree que es bonito y está dispuesta a gastarse 15 millones de euros en comprarlo. La otra persona lo mira, no lo entiende y pasa de largo. La cuestión es que el cuadro tiene un componente emocional para según qué experiencias. Es la variación en ese componente emocional la que afecta a la forma en que la persona percibe el cuadro. Cada uno nota el dolor a su forma. Depende de quién seas y lo que estés haciendo. Cuando despertó tras la caída, Amy Rasina pensaba que estaría agonizando. Pero en emergencias así, el sistema nervioso puede realizar artimañas sorprendentes. Me miré las piernas. Había un agujero enorme donde antes tenía la rodilla derecha. No podía mover ninguna de las dos piernas. Pero aunque parezca increíble, no sentía dolor. El daño se registró, pero no la molestia. Cuando Amy impactó contra el suelo, sus sensores se activaron. Las señales viajan por la espina dorsal. Cuando entran en la vértebra, pasan a través de una puerta cubierta de un tejido parecido a la gelatina. Es la sinapsis, donde se unen dos nervios. La señal salta a un pequeño hueco y pasa de un nervio a otro en la espina dorsal, que llega hasta el cerebro. Estas uniones tienen una propiedad especial. Se pueden desconectar. Para suprimir el dolor, el cerebro ordena que se libere endorfina. Esta llega a las uniones de la espina dorsal y reprime la sinapsis, con lo que el dolor no puede saltar al otro lado. El resultado es la desaparición del dolor. Este calmante natural es más fuerte que la morfina. Cuando se siente presión, el cerebro puede activar esta propiedad. Hay soldados que reciben un disparo en el campo de batalla y que no sienten un dolor inmediato, aunque perciben claramente el impacto de la bala. Pero hay otras balas que silban por encima de sus cabezas y su vida corre peligro. El cerebro se hace cargo de la situación y piensa, no es momento para sentir dolor. El cerebro de Amy sabía que no le serviría de nada experimentar el dolor. Si lo bloqueaba, podría tener un tiempo de oro para reaccionar. Lo primero que hice fue curar las heridas más graves. Lo peor era la posibilidad de desangrarme debido a la herida de la rodilla derecha. Me puse una pomada antibiótica hecha de peróxido de hidrógeno y me vendé la rodilla lo más fuerte que pude para detener la hemorragia. Amy se había caído en una zona alejada de cualquiera que pudiera ayudarla. Si quería ser rescatada, tendría que salir de las montañas y acercarse a alguna senda. Pero mientras se arrastraba, comenzó a sentir dolor. Recuerdo que en un momento dado, mientras iba arrastrándome por un gran charco de agua, se me movió la cadera y el dolor fue tan intenso que pensé que iba a desmayarme. Pero mi mente seguía centrada y sabía que si me desmayaba en ese momento seguro que me ahogaba. Recuerdo que sí, sentía cierto dolor, pero nunca llegó a apoderarse de mi cuerpo. A pesar de las contusiones y la sangre, Amy se arrastró durante 2 días. En todo ese horrible tiempo, su mente se mantuvo apartada del dolor gracias a las endorfinas liberadas por su sistema nervioso. Cuando la rescataron, Amy se relajó. Las endorfinas dejaron de liberarse y el dolor se apoderó de su cuerpo. El momento en el que sentí el dolor fue cuando me pusieron en la camilla. Era un dolor espantoso. Se me nublaba la visión, gritaba y el dolor era tan fuerte que no podía pensar en otra cosa que en su intensidad. Si hubiera notado el dolor todo el tiempo, Amy no habría sobrevivido en las montañas.
Pero al bloquearlo, su sistema nervioso la ayudó a sobrevivir. Ocho operaciones después, Amy vuelve a andar. Su historia es increíble, pero no es única. Cuando la situación lo requiere, el sistema nervioso de cualquier persona puede doblegar el dolor. Pero el cuerpo no siempre intenta neutralizarlo. A veces, el sistema nervioso hace que algo te duela más. Aunque puede que esa sensación te salve la vida. La sensación de dolor suele ser la única forma de saber que nuestro cuerpo está herido. El dolor es nuestra alarma de emergencias. Mientras trabajaba en un edificio de una granja, David Edgar no sabía que estaba a unos pocos centímetros de una de las arañas más mortíferas de Estados Unidos, la reclusa marrón. Estas diminutas arañas casi nunca atacan a los humanos. Pero David no tuvo mucha suerte. En un primer momento no notó que le había picado, pero un día después comenzó a aparecer el dolor. Me desperté temprano, salí de la cama, me puse los vaqueros y me noté algo en la pierna. Era como si me quemara, me dolía. Me miré la parte trasera de la pierna y vi una gran hinchazón roja con un puntito negro en el centro. Y me dolía mucho. Ese fin de semana me sentí muy mal. No podía dormir, la herida no paraba de escocerme y dolerme. El dolor de David no se debía a la picadura de araña. Se trataba de su cuerpo intentando salvar su vida. Cuando nos rasgamos la piel, ya sea con una picadura de araña o un simple corte, el cuerpo contraataca rápidamente. Primero, envía patrullas de glóbulos blancos para que limpien la herida. Después, los tejidos que la rodean se hinchan e irritan las terminaciones nerviosas. La zona se inflama y provoca dolor. La herida no es la que ha generado el dolor, sino la reacción del cuerpo. Y todo esto pasa por una buena razón. El dolor de una inflamación es otro mecanismo de defensa del sistema nervioso. Delimita un perímetro, como la cinta que pone la policía alrededor de la escena de un accidente. Esa cinta advierte a los conductores del peligro. El dolor que nos produce la inflamación nos advierte de que debemos proteger la zona o hacer algo con ella. Cuando se ignora la mordedura de la reclusa marrón, el resultado puede ser una desagradable sorpresa, como una herida ulcerada o incluso gangrena. El sistema nervioso de David Edgar le avisó de la picadura justo a tiempo para recibir tratamiento. Ya sea el dolor inmediato de la rotura de un hueso o el dolor retardado de una inflamación, ambos existen por la misma razón: proteger el cuerpo humano. El dolor es una de las sensaciones más importantes que experimentamos. Sin dolor, la raza humana no podría sobrevivir. Es tan malo porque es muy bueno. Otra curiosidad es que los receptores del dolor trabajan sin descanso sin que nos demos cuenta. Ellos nos hacen cambiar de posición en la silla o en la cama mientras dormimos. Gracias a ellos, cuando caminamos, apoyamos de forma instintiva determinadas partes de los pies. Hay señales de dolor poco intensas que alertan al cuerpo sin descanso para que tome medidas. Si no, forzaríamos demasiado algún hueso o se nos ampollaría la piel. El dolor es horrible, pero vivir sin experimentarlo es incluso peor. Ahora, Dime si notas la vibración. ¿La notas? la verdad es que no.
Carol Sachs es una de los 21 millones de estadounidenses que padecen diabetes, una enfermedad con la que se elevan los niveles de azúcar en sangre. ¿Y ahora? ¿La notas ahí? Apenas. El exceso de azúcar puede dañar ciertos nervios y dejar algunas partes del cuerpo insensibles al tacto, la temperatura o el malestar. Nada. No. Si no ves ni sientes una herida, no puedes saber que necesitas curarla. Tu sensibilidad no está bien. Tienes que mirarte constantemente los pies. Si alguien no puede notar el dolor, debe tener mucho más cuidado con todo. La herida más minúscula podría infectarse y descontrolarse antes de que quien la tiene se dé cuenta. El dolor es vital para que sepamos qué le ocurre a nuestro cuerpo. A veces, las señales de dolor nos ayudan a realizar grandes logros, como el de dar a luz. Vamos, ánimo, empuja. Hace 2 años, Sarah Rhodes dio a luz a su segundo hijo. Sí, muy bien, perfecto. Así, empuja, empuja. Fue muy doloroso para ella, porque Sarah quiso dar a luz sin ningún tipo de calmantes. Muchas mujeres prefieren ser totalmente conscientes durante una experiencia tan personal y emocional. Ahora vuelve a ver ese alumbramiento junto a su hija Marnie y su hijo Abraham. ¿Qué hace, mamá? Está empujando para que salgas. Yo empujé y tú hiciste tu trabajo. Aún tengo vivo el recuerdo del dolor del parto de Abraham. Los dos estamos muy contentos por haber tenido un parto natural, pero hay que estar muy bien preparada mental y físicamente porque es bastante duro. Así, así, así. ¡Empuja! Soportamos el dolor mejor o peor según nuestra actitud y nuestra educación. Pero cuando el resultado es algo tan deseado como un hijo, la mayoría de mujeres están preparadas para aguantarlo. Dar a luz es muy doloroso debido al tamaño del niño. El cuerpo de la madre sufre muchos cambios físicos durante el nacimiento. Los huesos pélvicos se expanden y los músculos se estiran. Pero nuestras mentes están diseñadas para borrar el dolor de la memoria y olvidarlo. A pesar de lo que sufrió en el parto de Abraham, Sarah está dispuesta a pasar por todo eso de nuevo. En unas semanas dará a luz a su tercer hijo. Es el parto de Abraham. Eso es. Sigue así. Sigue así. Mira, papá le está hablando al niño. Cariño, lo has conseguido. Lo has conseguido, Abraham Cage. Ahí estás. ¿Y tu mamá? Yo soy mamá. Y tú pareces ET, pero no pasa nada. ¿Por qué la memoria de Sarah no le impide repetir todo el proceso? Los recuerdos del dolor son muy poco precisos. Cada vez se investiga más sobre ese campo y se ha descubierto que los recuerdos que una persona tiene en un momento determinado sobre el dolor a veces no coinciden con lo que experimentó de verdad. Los recuerdos sobre partos de muchas mujeres se ven minimizados en comparación con la experiencia tan traumática que supone tener un hijo. Si no fuera por eso, probablemente nuestra especie habría desaparecido hace mucho. Las mujeres pensarían, no quiero volver a pasar por eso. Los sentidos nos dibujan el mundo que nos rodea, pero en algunas circunstancias puede ser totalmente al revés. Nuestros nervios pueden dar pistas a los demás sobre qué nos pasa por dentro. Quizás sea el mero hecho de ponerse rojo o una voz que se quiebra por la emoción. Nuestras reacciones físicas revelan lo que sentimos de verdad. Algunos piensan que pueden delatar a las personas que mienten.
Cuando una persona dice una mentira, suele empezar a sudar. Todos hemos visto las películas de los años 40 y 50, donde se interrogaba a una persona que solía tener sudor en la ceja, o en el labio superior, o cayendo de las patillas. Inclínate hacia adelante. Pon los brazos hacia adelante como si fueras a nadar. Esto va alrededor del estómago. Jack Trimarco usa las sensaciones físicas para descubrir la verdad. Su herramienta de trabajo es el detector de mentiras o polígrafo. Esta cinta es como la que el médico, un polígrafo, funciona de forma parecida al resto de instrumentos de información biológica. Registra las variaciones del estado físico de una persona, como los altibajos de la presión sanguínea y los aumentos y descensos en la actividad de las glándulas sudoríparas. ¿Te llaman a veces Bobby? Sí. El que realiza el examen sabe qué preguntar cuando interroga a alguien. ¿Tienes intención de decir la verdad? Sí. Cualquier variación de los registros normales puede significar un engaño. Nuestro cuerpo puede delatarnos. ¿Estás seguro de que no intentaré engañarte durante la prueba? Sí. Aunque pensemos que lo estamos haciendo bien, cuando nos estresamos, nuestro sistema nervioso comienza a prepararse para la acción, como si le estuvieran atacando. Es una respuesta que se remonta a nuestros ancestros. Se conoce como respuesta de lucha o huida. No. Comienza activando la hormona del estrés, la adrenalina. El ritmo cardíaco se incrementa para bombear más sangre a los músculos, como si se fuera a entrar en combate. La respiración se acelera para que el oxígeno llegue a los músculos. Y comienzas a sudar. El cuerpo se enfría para que no se sobrecaliente al entrar en acción. Es casi imposible controlar estas funciones básicas del sistema nervioso porque son automáticas. Por eso los polígrafos suelen desenmascarar a los mentirosos. Pero hay algunas funciones nerviosas que sí controlamos. Y eso abre posibilidades que podrían revolucionar la medicina. ¿Qué tal, Steve? Ashley Goodman no es un dentista cualquiera. Hoy vamos a hacer... Utiliza la hipnosis para controlar el dolor. Lo que voy a pedirte ahora es que te hagas una imagen mental. Le va a perforar un diente para cambiarle una corona sin anestesia ni calmantes de ningún tipo. Sentimiento de tolerancia para que todo... El dolor es una percepción, igual que la realidad. Lo que podemos hacer es alterar la percepción de la realidad. La hipnosis comienza. El Dr. Goodman está cambiando la percepción que Steve tiene del mundo. Quiero que te sientas cada vez más relajado con cada inspiración y que junto con el aire que sueltas, liberes las tensiones del día. El sueño es más profundo. ¿Te sientes cómodo, seguro, muy relajado? Lo cierto es que las cosas se van a poner muy raras para Steve. En unos minutos, ha dejado de ser consciente de que está en el sillón de su dentista. Tu mente no necesita estar aquí. Tu cuerpo sí necesita quedarse para recibir el tratamiento. Pero tu mente puede irse a donde quieras. La hipnosis le transporta a un mundo imaginario lleno de juguetes y trastos. Cuando empieza la perforación, Steve piensa que es el zumbido de un juguete. Ahora quiero que abras la boca. Y a lo lejos oirás el sonido de los juguetes electrónicos. Algunos de los juguetes. Todo lo que se ve es real.
Normalmente, nadie podría pasar por esto sin sentir dolor. Pero Steve ha estado sintiendo algo totalmente diferente. En teoría, la hipnosis actúa sobre la respuesta emocional del cerebro hacia el malestar. La actividad cerebral cambia temporalmente y las señales del dolor se procesan de forma diferente. Cuando se rompe el esmalte del diente, los receptores del dolor envían señales a través de los nervios. Pero el cerebro de Steve recibe unos mensajes que en lugar de ser de sufrimiento, ahora son sensaciones placenteras. 45 minutos después, el Dr. Goodman saca a Steve de la hipnosis. Cuando cuente 3, te despertarás con la energía renovada. 1, 2, 3. ¿Cómo te encuentras? Bien. Steve, ya hemos terminado. Perfecto. La hipnosis es un éxito. Ha conseguido engañar al sistema nervioso de Steve. Recuerdo estar tumbado en el sillón. Después he notado una especie de sensación muy leve. Aparte de eso, todo ha ido bien. Me he sentido tranquilo y relajado. El efecto perdura. La mente de Steve seguirá interpretando el dolor como algo agradable hasta que el diente se cure. La hipnosis demuestra que la mente es tan poderosa como cualquier otro anestésico. La ciencia está recuperando esta técnica centenaria para que nos ayude a controlar el sistema nervioso a nuestro antojo. Normalmente, no podemos controlar las sensaciones que perciben nuestros cuerpos del mundo exterior. Pero puede que la ciencia cambie las cosas. Hace 9 años, Laura Tibbits se cayó de un caballo. Se recuperó, pero sigue sufriendo dolor crónico en un hombro. Me han operado 2 veces. He trabajado mucho la rehabilitación. He intentado la acupuntura y los masajes. Me paso el día entero intentando controlar el dolor, pero lo que quiero es salir adelante y volver a mi vida normal. Laura aún no ha encontrado la forma de superar un dolor que no desaparece. Ahora quizá pueda llegar a controlar su malestar. Los monjes Shaolin de China son famosos por su habilidad para la lucha y la acrobacia, pero sobre todo por su capacidad de controlar los sentidos. ¿Notan el dolor o solo lo ignoran? Como preparación ante tal tarea extenuante, los monjes usan una de las maneras de controlar el dolor más antiguas, la meditación. Hay que concentrarse al 100% y tener voluntad para canalizar el ki, la energía espiritual. Cuando meditamos, canalizamos esa energía espiritual a través del cuerpo. La meditación parte del cambio en la forma en la que funciona el cuerpo. El corazón decelera y bombea menos sangre. Los músculos se relajan. Esto significa menos tensión, lo que provoca menos sensación de dolor. Los efectos más extraños tienen lugar en el cerebro. Sorprendentemente, aunque el cerebro sigue alerta, la meditación disminuye la reacción emocional hacia el dolor. Es como bajar el volumen. Cuando comienza a sentirse el dolor, el efecto se ve ralentizado. De esa forma, los monjes aguantan lo que para el resto de mortales sería un dolor insoportable. Una combinación de tecnología moderna y antiguas técnicas de meditación podría ayudar a Laura a superar su dolor.
Una resonancia magnética avanzada nos muestra cómo se visualiza el dolor en el cerebro. La actividad del dolor tiene lugar por todo el cerebro, así que es difícil saber dónde mirar. Pero el dolor crea un mapa de emociones fuertes que resulta desconcertante. Esta imagen no muestra el dolor. Hay que hacer una importante distinción. Aunque la mayoría de estudios muestran imágenes del cerebro sobre el amor, el miedo o el odio, no estamos revelando dónde tienen lugar esas sensaciones. Lo que hacemos es mostrar las regiones del cerebro que desempeñan un papel crucial en la sensación del dolor. Puede que si observamos la actividad en esta región podamos saber cómo controlar la sensación de dolor. Laura está viendo su cerebro funcionar a tiempo real. El escáner registra la actividad emocional que provoca el dolor. Nos centramos en una región específica del cerebro y procesamos el nivel de actividad cerebral para mostrárselo y que vean su cerebro funcionando a tiempo real, igual que un piloto ve el avión en las pantallas de la cabina. Los escáneres cerebrales materializan la actividad en forma de llamas. Cuanto más grande es la llama, más actividad hay en la zona. Lo que Laura debe hacer es reducir la llama con la sola ayuda de su mente. Laura, ahora tienes que mirar con atención las imágenes del escáner cerebral y centrarte en disminuir el dolor. Igual que si estuviera aislando un músculo en el gimnasio, Laura usa la llama para llegar a la parte adecuada de su cerebro. Para desterrar el dolor, ha inventado unos ingeniosos ejercicios mentales. A veces, para calmar el dolor, dejo de hacer lo que esté haciendo y pienso, no me duele nada. Entonces me centro en esa parte de mi cuerpo e intento despejar la mente. Me imagino pequeños hombrecillos viniendo y llevándose el dolor, como si excavaran y lo quitaran. El resultado es sorprendente. Los pacientes que han seguido este método aseguran que el dolor se ha reducido de media a la mitad, lo mismo que consiguen muchos calmantes. La gente puede aprender a controlar una zona específica del cerebro en un momento determinado. Y eso es lo más interesante. Por primera vez, hemos enseñado a los pacientes a interceptar una zona específica del cerebro y controlarla. Esto supone un gran cambio en el comportamiento que nunca antes se había intentado. Puede que algún día esta técnica ayude a tratar enfermedades como la depresión o una adicción cualquiera. Si funciona, quizás seamos capaces de controlar nuestras sensaciones igual que los monjes Shaolin. El cuerpo humano es literalmente un manojo de nervios. Estos transmiten las sensaciones que mantienen el cuerpo en equilibrio. Transportan el placer y las sensaciones dolorosas. Siempre están en guardia para avisarnos de los incontables peligros del mundo. La ciencia está arrojando nueva luz sobre nuestros poderosos sentidos y está replanteando cuál es su verdadero potencial, que puede ser mucho mayor de lo que nunca hubiéramos imaginado.